En México siempre ha habido un sentimiento anti-norteamericano. No podemos negarlo, pero también podemos decir que dicho sentimiento no es gratuito, debido a las múltiples intervenciones que nuestro vecino del norte ha tenido para con el país. A lo largo de los más de 30 años que Porfirio Díaz gobernó el país, le tocó lidiar con el mandato presidencial de varios presidentes de los Estados Unidos de América. En la presente cápsula haremos un recorrido por los presidentes que gobernaron el vecino país del norte en el mandato del viejo caudillo a partir del siglo XX, en la cual mencionaremos algunos datos relevantes sobre la relación entre estos presidentes. Después hablaremos de la relación de los presidentes Francisco I. Madero y Victoriano Huerta con el mismo país, donde también mencionaremos algunos datos relevantes de esas relaciones. Acompáñenme en este recorrido por la historia de México. Porfirio Díaz y su relación con los Estados Unidos. Theodore Roosevelt llegó a la presidencia de los Estados Unidos el 14 de septiembre de 1901. Su política exterior fue más que intensa. Según Fernando Belmont, argumentando la doctrina Monroe, América para los americanos, hizo que Estados Unidos fuera más activo en esta esfera, apegándose a un expansionismo, y declaró una frase que hoy en día se usa para la llamada doctrina garrote: habla suave a la vez que se carga un gran garrote. En sí no hubo nada relevante en la relación entre el presidente Díaz con el presidente Roosevelt, fuera de la inversión americana en México, aunque existen fuertes sospechas de que el presidente Roosevelt le hiciera la petición al presidente Díaz de que le permitiera estacionar la armada de su país en Bahía Magdalena, con la intención de intervenir en cualquier emergencia que se presentara en las naciones sudamericanas. El periodo presidencial de Roosevelt terminó el 4 de marzo de 1909. Entró a suplirlo en funciones el presidente William Howard Taft, con quien don Porfirio tendría una entrevista el 16 de octubre de 1909. La primera parte de esta se daría en El Paso, Texas, y la segunda parte en Ciudad Juárez, Chihuahua. En este canal de YouTube ya contamos con una cápsula donde hablamos de este hecho histórico. Los invito a consultarla. El presidente Taft rompió el tratado de extradición firmado con México al permitir la entrada de Francisco I. Madero a territorio estadounidense, para que éste preparara la revolución, así como también al proveer a los revolucionarios de armas y parque, llegado el momento.
Al hacer esto, queda más que demostrado que el gobierno norteamericano desconoció al presidente Díaz. Al caer el gobierno del presidente Díaz, se planteó la posibilidad de salir de México por Estados Unidos, con rumbo a Francia, descartándose la posibilidad por lo mal que quedó el gobierno de don Porfirio ante los ojos del presidente Taft, y el temor de ser arrestado bajo algún cargo o asesinato. Francisco I. Madero y su relación con William Howard Taft. Comenzaremos a contar sobre esta relación desde que Madero cruzó a Chihuahua desde los Estados Unidos, lo cual ocurrió el 14 de febrero de 1911. Según Pedro Siller Vázquez, al momento que Madero se unió a Pascual Orozco, tomaron como objetivo la ciudad Juárez, en Chihuahua, por ser este el punto de contacto entre México y los Estados Unidos. A pesar de esto, existía un latente temor por parte del futuro mandatario de México de que las balas mexicanas atravesaran el territorio fronterizo. Ante el inminente combate en dicho punto fronterizo, surgió un rumor, el cual decía que el presidente William Howard Taft ordenó que se movilizaran 20,000 soldados. Con ello aumentó la especulación sobre una posible intervención militar en México. Si continuamos con Pedro Siller Vázquez, los habitantes de El Paso sentían cierta simpatía por los revolucionarios, por lo que cruzaban el río para saludar a los jefes y la tropa revolucionaria, a quienes les obsequiaban ropa, alimentos, armas e incluso parque. Mientras se llevaba a cabo la negociación del gobierno porfirista con los revolucionarios, en la capital Porfirio Díaz presenciaba el desfile de soldados por el 5 de mayo, aunque seguía pendiente de los informes sobre la situación del norte. El propio ministro José Yves Limantour mencionó: la actitud del gobierno americano, que de favorable se volvía hostil, por lo que don Porfirio emitiría un llamamiento a la paz el 7 de mayo de 1911. Aunque en estos momentos ya se encontraba muy desalentado. Ese mismo día terminaba la tregua, concedida por la llegada de Francisco Carvajal a Chihuahua, el negociador por parte del régimen porfirista, por lo que Madero decidió marcharse al sur, para evitar que surgiera algún incidente con los norteamericanos. Eso en el caso de que estallara otro combate. Al conocer la decisión de su líder, los líderes revolucionarios se reunieron con él, donde, según menciona Pedro Siller Vázquez, se encontraba presente un norteamericano de apellido Charpentier. Este sujeto, según Siller Vázquez, menciona que Madero se retrató y aceptó el plan de ataque propuesto por Orozco, Villa y Garibaldi, con lo que se levantó la sesión.
aunque claro, existen muchas versiones sobre cómo se dio la batalla en Ciudad Juárez. Lo que sí es un hecho es que Madero no quería iniciar la batalla por ningún motivo. Si seguimos la versión más maliciosa, Garibaldi, Orozco y Villa se pusieron de acuerdo para tomar la ciudad. Para la madrugada del 9 de mayo, la ciudad ya había caído. El día 10 en la mañana, el general Juan N. Navarro, mejor conocido como el Tigre de Cerro Prieto, había rendido la plaza. Pedro Siller señala que al momento que Madero entró a territorio nacional aquel 14 de febrero, lo hacía con la intención de encabezar la insurrección políticamente, pero sus desencuentros con Pascual Orozco fueron frecuentes. No era un secreto para nadie que la toma de Ciudad Juárez había sido un desacato. 3 días después, Orozco cometería otro desacato al momento que el movimiento declaraba su victoria. Al enterarse de la forma en que el apóstol había integrado su gabinete provisional, le encargó a Venustiano Carranza la Secretaría de Guerra. Una vez firmados los acuerdos de paz el 21 de mayo y que Porfirio Díaz se embarcara en el Ipiranga, Madero salió de Ciudad Juárez con rumbo a Ciudad de México. Llegó a la capital del país el 7 de junio con la solución prevista y negociada de un interinato presidencial que recayó en Francisco León de la Barra. En tanto se convocaba a elecciones. Sobre la relación de Francisco León de la Barra con los Estados Unidos en este breve interregno no hay mucho que decir, pero es evidente la desconfianza del nuevo gabinete encabezado por él mismo hacia un ejército popular que apenas unos días antes había triunfado. El primer problema que resolver fue la negativa zapatista de una rendición incondicional. León de la Barra escogió a Huerta para combatirlo. A la llegada de Madero a la presidencia, los problemas del nuevo mandatario no cesaron, debido a los constantes alzamientos de antiguos porfiristas como Félix Díaz o Bernardo Reyes, incluso de personajes que lo apoyaron en su movimiento como Pascual Orozco y Emiliano Zapata. Con los dos últimos tuvo sus principales problemas, debido a que ambos eran caudillos de origen popular, con el plan de la empacadora y el plan de Ayala. El general Victoriano Huerta obtuvo muchos éxitos en su lucha contra el zapatismo, por lo que fue enviado a Chihuahua a combatir a los orozquistas. Sin embargo, el peor ataque contra Orozco provino del presidente norteamericano William Howard Taft, quien para apoyar al nuevo mandatario de México ordenó el aislamiento total de Chihuahua por parte de la frontera. Un bloqueo económico donde se incluyen el envío y recepción de giros telegráficos, alimentos y ganado, así como todo implemento militar. La enemistad de Madero con los estadounidenses vino a que él no hizo lo suficiente en favor de los vecinos del norte. Al caer de la gracia para el gobierno norteamericano es que se dio el episodio de la escena trágica. A principios de 1912 en Washington era latente la idea de que la administración maderista, en palabras de Pablo Yankelevich, no cumplía con las expectativas del gobierno y los empresarios estadounidenses. El principal promotor de dicha idea fue el entonces embajador Henry Lane Wilson. Las principales acusaciones contra el presidente Madero insistían en que éste no podía estabilizar la situación del país. Como dije, no cesaban los levantamientos armados, así como también había huelgas en muchos estados. Y todo esto se daba en un marcado sentimiento anti-norteamericano. Para el gobierno emanado de la Casa Blanca, el presidente de México era incapaz de garantizar la protección de los americanos residentes en el país y sus propiedades. No existe sospecha alguna de la complicidad del embajador Henry Lane Wilson con los golpistas de febrero de 1913. Aunque no es muy claro si el presidente William Howard Taft tuvo responsabilidad directa en esos hechos, o su secretario de Departamento de Estado, Philander Knox. La primera etapa de la revolución se cerró en febrero de 1913, al momento que se dio el cuartelazo. Inmediatamente el gobierno huertista se enfrentó a varias oposiciones armadas, que no se detendrían hasta liquidar al ejército federal, el único sostén del gobierno de Huerta.
Victoriano Huerta y su relación con Thomas Woodrow Wilson. Entre Madero y Huerta estuvo el breve interregno de Pedro Lascurain, quien desempeñó el cargo de presidente interino de México por 45 minutos, el 19 de febrero de 1913, tras la forzada firma de renuncia del presidente Madero. Sus únicos actos como presidente fueron la toma de protesta y nombrar a Victoriano Huerta secretario de Gobernación, para después presentar su renuncia, y que éste accediera a la presidencia por mandato constitucional. La llegada de Victoriano Huerta al poder se puede explicar a partir del creciente deterioro de las relaciones entre México y Estados Unidos a lo largo de la administración de Madero. Henry Lane Wilson llegó a su puesto de embajador en enero de 1910. Según Pablo Yankelevich, nunca vaciló en tener preparada la amenaza del Gran Garrote. Para Wilson nada era más importante que los intereses de su nación. Mediante su activismo diplomático podemos ver que el único objetivo que tenía era el de eliminar cualquier obstáculo que pudiera interponerse en la avasalladora marcha de inversiones e inversionistas norteamericanos en México. Se enfrentó a los intereses europeos, en especial los ingleses, encabezados por la figura de Whitman Pearson, propietario de la petrolera El Águila, entre muchas otras empresas. Desde el escenario político mexicano, estos inversores eran capaces de poner en tela de juicio el poderío estadounidense. El embajador Wilson insistió a la Casa Blanca para que ésta reconociera el gobierno de Victoriano Huerta, pero esta insistencia no sirvió de nada, dado que el presidente Taft utilizó los últimos días de su administración para frenar el azoro por algunos crímenes cometidos y la idea de condicionar el reconocimiento diplomático a nuevas concesiones y mayores seguridades. Victoriano Huerta fue reconocido por el gobierno del presidente William Howard Taft, quien según Bulmaro Pacheco Moreno estuvo puntualmente informado del golpe de estado tramado por el mismo presidente Huerta contra el entonces presidente Madero, con la complicidad del embajador americano Henry Lane Wilson. Thomas Woodrow Wilson fue el sucesor del presidente Taft, quien entró en funciones el 4 de marzo de 1913. Le retiraría su apoyo a Victoriano Huerta. A diferencia de su antecesor, no vio con buenos ojos que un hombre como Huerta tuviera poder. La revolución y su relación con los Estados Unidos asumió características específicas, más que nada por el simple hecho de que el movimiento armado se libraba en un país con frontera de Estados Unidos. Entre los alzados se encontraba Venustiano Carranza, quien posteriormente sería el jefe del constitucionalismo. Su guerra no solo se libró en los campos de batalla, sino también en los terrenos diplomáticos, con un centro neurálgico en la capital de los Estados Unidos. Al momento que Huerta asumió la presidencia, nadie podía poner en duda que su régimen fue creado por los estadounidenses, aunque 10 días después nadie podía creer que la misma Casa Blanca se convertiría en su principal enemigo externo. El 4 de marzo de 1913, al momento que Thomas Woodrow Wilson se instalara en la silla presidencial, anunció su llegada como una nueva era en la política exterior de su país. En sus escritos y discursos de campaña hizo público que su gobierno no protegería intereses especiales. Se ceñirían a una política de no intervención en los asuntos hemisféricos. Wilson y su secretario de Estado, William J. Bryan, parecían estar dispuestos a poner fin a un ciclo histórico fundado en una política de expansión económica bajo permanente protección de la Marina de Guerra estadounidense. Esta nueva diplomacia trataba de convencer a todos que Estados Unidos se hizo a la misión de enseñar a los pueblos latinoamericanos a discernir entre los buenos y malos gobernantes. Tomaron a México como oportunidad para poner a prueba estos postulados. El nuevo mandatario norteamericano se negó a reconocer el gobierno de Huerta, ya que al hacerlo sancionaría un gobierno emanado de varios asesinatos. Esta decisión también puso a los Estados Unidos en una situación de cierta desventaja con respecto a las potencias europeas, quienes no tardaron en establecer sus relaciones diplomáticas con el dictador. Detrás de estas gestiones de reconocimiento, una de las más importantes provenía de Londres, a cargo de Whitman Pearson.
bajo la promesa de jugosas concesiones para su compañía petrolera que le hiciera Victoriano Huerta. Los petroleros estadounidenses no permanecieron ajenos a esta información. Pasaron a identificar la política de Huerta con la del propio Porfirio Díaz. Esto en el sentido de que él también favoreció a los ingleses, a manera de contrapeso por la presión ejercida por el gobierno e inversionistas de Estados Unidos. La política del presidente Wilson hacia México tenía el propósito de reemplazar a Huerta con un político más capaz que instalara formas democráticas de gobierno. Esto sin que dejara de otorgar amplias garantías a los negocios estadounidenses. Para eso no dependía de la voluntad de la Casa Blanca, sino de las dos fuerzas irreconciliables de México: el Ejército Federal, que mantenía firme a Victoriano Huerta, y los constitucionalistas con Venustiano Carranza como su líder. Es por eso por lo que el curso del movimiento revolucionario también estuvo acompañado por acciones diplomáticas, mediante los cuales ambos grupos buscaban el reconocimiento internacional. Al mismo tiempo, Huerta necesitaba valerse de recursos económicos para solventar las deudas públicas, para lo cual los gobiernos de Inglaterra y Francia fueron en su apoyo. Esto también acrecentó su disputa entre los Estados Unidos, quienes se negaban a reconocer el gobierno militar, y las potencias europeas, quienes mediante sus acciones desafiaban la voluntad estadounidense. Carranza exigía al presidente Wilson el reconocimiento del constitucionalismo, fundado en razones que el mismo presidente extranjero no podía desconocer. El caudillo se levantó en armas contra un golpe militar y magnicidio, y este movimiento prometía restaurar el orden constitucional. Los constitucionalistas tenían un objetivo detrás de este reclamo: el de conseguir que Estados Unidos autorizara un libre comercio de armas y municiones entre los revolucionarios y su país. La diplomacia de Wilson intentó en un primer momento compatibilizar las diferencias entre revolucionarios y huertistas. Confiaron que para octubre de 1913 se convocarían unas elecciones generales. Presionaron para que esto se llevara a cabo, y al mismo tiempo los constitucionalistas depusieron las armas para trasladar su lucha a terreno electoral. Al momento que Huerta disolvió el Congreso y se perpetuó en el poder, cambió la orientación de la política estadounidense. Desde ese momento el objetivo fue solo uno: conseguir la renuncia del dictador. Presionaron a Inglaterra para que le retirara su apoyo, y convencieron a Carranza de la necesidad de poner fin a la guerra, y formar a un gobierno provisional que convocara elecciones. El primer jefe negó cualquier posibilidad de arreglo que no incluyera la rendición incondicional del Ejército Federal, mientras que Inglaterra se vio forzado a ceder a la presión estadounidense, sobre todo por el inminente estallido de la Primera Guerra Mundial. Con toda discreción decidió que sus intereses en México fueran defendidos por Washington. A partir de ese momento, Huerta comenzó a sentirse aislado internacionalmente, así como también sufrió el avance de los ejércitos de Villa, Zapata y Carranza. Wilson tuvo otro atasco en sus planes, dado que Carranza siguió negándose a negociar con el huertismo ahora que éste se encontraba en la retirada. Si seguimos con Bulmaro Pacheco Moreno, él menciona que el presidente Wilson retiró al complicado embajador y flexibilizó la relación con México, pero autorizó la invasión de barcos de los Estados Unidos al puerto de Veracruz del 21 de abril al 23 de noviembre de 1914, con el propósito de frenar el abasto de armas alemanas al inestable gobierno de Victoriano Huerta. Wilson es recordado principalmente por su idealismo en política internacional, también conocido como idealismo wilsoniano, es decir, por el intervencionismo en otros países de América. Dicho idealismo consistía en asegurar los gobiernos de países que fueran importantes para los intereses de los Estados Unidos. Wilson jugó una última carta al ocupar el puerto de Veracruz en abril de 1914, mediante lo cual privó al gobierno de los recursos aduaneros, lo que también aceleró la renuncia de Huerta. Los defensores del régimen comenzaron a inclinarse por buscar una salida negociada con los revolucionarios. Huerta rechazó la intervención,
Carranza hizo lo mismo, sin ceder a ninguna exigencia estadounidense. En medio de esta coyuntura, el presidente norteamericano invocó a una solidaridad panamericana, que asumiera como propias las exigencias de la Casa Blanca. Ideó la mediación con Argentina, Brasil y Chile. Lo llamaron Grupo ABC, para que acercaran a las partes en conflicto, huertistas, constitucionalistas y el gobierno de Estados Unidos. Escogieron la localidad canadiense de Niagara Falls como punto de reunión. A lo largo de un mes y medio, los mediadores del ABC intentaron una negociación sin resultados, dado que Carranza nunca envió delegados a negociar. La gestión mediadora no pudo más que fracasar. Fue imposible llegar a un acuerdo con los revolucionarios, quienes evidenciaban el intervencionismo estadounidense escudado tras la ABC, por lo que el rumbo de México se definió en los campos de batalla. El avance del ejército constitucionalista y la ocupación de posiciones clave de las ciudades de Torreón, Tampico y Zacatecas bloquearon la diplomacia wilsoniana, tan convencida de la necesidad de introducir correctivos en la política mexicana, así como la responsabilidad estadounidense de establecer límites y condiciones al régimen que surgiera del proceso revolucionario. Justamente a Carranza le tocaría lidiar con esta diplomacia americana. Sin embargo, aprovecharía el espacio de interlocución abierto por las convicciones democráticas de Wilson. Al ser derrotado Huerta y presentar su renuncia a la presidencia de México, parte al exilio a Europa, en Barcelona, España. Durante su estancia ahí recibe la visita de Franz von Rintelen, miembro del Estado Mayor alemán, quien le ofrece apoyo financiero para regresar a México. También recibió la visita del exgobernador de Chihuahua, Enrique C. Krill, planteándole la necesidad de un grupo de exiliados de la Revolución Mexicana en Estados Unidos, quienes necesitaban un líder que fuera capaz de organizar un movimiento para regresar a México. Alemania buscaba desestabilizar a los Estados Unidos, por lo que vieron con buenos ojos la idea de crearles una distracción con los sucesos ocurridos en México. Es por esta razón que apoyaron el regreso de Victoriano Huerta. Es así como Huerta regresa a América. En abril de 1915 llega a Nueva York, donde se encontraban varios hombres afines al porfirismo, al huertismo y otros rebeldes en calidad de exiliados, quienes vieron en don Victoriano al hombre que podría salvar la patria. Es así como se convierten en el pilar del movimiento. En esta ciudad tiene otro encuentro con Franz von Rintelen, quien lo puso en contacto con los sectores alemanes en Estados Unidos, para que apoyaran al general Huerta, con armas y reclutas. Dichos planes entre el sector alemán y estos antiguos soldados y políticos mexicanos habían sido interceptados por el servicio secreto. Sin tener conocimiento de eso, Huerta visita diversas cortes estadounidenses en nombre de su antiguo gobierno mexicano, con el propósito de recuperar municiones decomisadas por el país en su mandato como presidente de México. Robert Lansing, el secretario de Estado, emitió un documento donde asentó que el gobierno de los Estados Unidos nunca reconoció el gobierno de Victoriano Huerta. Es con esta declaración con la que los constitucionalistas combatieron las solicitudes de don Victoriano. Según Eric del Ángel Landeros, el presidente Wilson había sido informado de los planes de Victoriano Huerta con Alemania. Veía la pacificación y el establecimiento de un gobierno sólido en México como una necesidad ante la amenaza de aprovechar la inestabilidad en México. El cuerpo diplomático de Carranza en Estados Unidos se esforzaba en obtener. Si continuamos con Landeros, hay ciertos rumores de que el presidente Wilson, por medio del ex senador Charles A. Towne, le ofreció $40,000 para que iniciara una campaña de pacificación en México. Este respaldo económico dejaría abierta la posibilidad de que Washington viera como una opción que un contingente de mexicanos pudiera ingresar al país desde el exterior para pacificarlo y establecer un gobierno fuerte. Pero esto es solo una mera especulación, dado que no existen datos que lo puedan confirmar. El 7 de mayo de 1915, el presidente Wilson cambió su postura respecto a los desterrados. Dentro de esta nueva actitud, la conspiración de Victoriano Huerta se volvió intolerable.
declaró que era imperante remover a Victoriano Huerta de la frontera para evitar su ingreso a México. Para el mes de junio del mismo año empiezan a ser arrestadas las personas que tenían que ver con los planes de Huerta y el gobierno de Alemania, muchos de los cuales ya se encontraban en El Paso, Texas, y otros estados fronterizos con México. El general Huerta viajó a Newman, Nuevo México, junto con Pascual Orozco y otros de sus allegados. Fueron detenidos el 27 de junio de 1915 por la policía estadounidense, bajo los cargos de violar las leyes de neutralidad. El presidente Wilson buscaba evitar lo más posible entrar en la Gran Guerra. Eric del Ángel también agrega que Victoriano Huerta fue declarado culpable de conspirar para iniciar y emprender una expedición militar en México, pues violaba las leyes federales de neutralidad de Estados Unidos. A los pocos días del fallo, tras concederle la liberación por su mal estado de salud, murió el 13 de enero de 1916. Por su parte, Porfirio Díaz murió el 2 de julio de 1915, al mismo tiempo que en el antiguo continente empieza a gestarse la Primera Guerra Mundial, con lo que se puso fin a la llamada Belle Époque. Pablo Yankelevich menciona que, entre los años de lucha de facciones constitucionalistas y convencionistas, los Estados Unidos no reconocieron ningún gobierno emanado del país. Mientras eso sucedía, el encargado de los asuntos mexicanos en el Departamento de Estado, León Canova, contempló la formación de un gobierno encabezado por un grupo de raigambre porfirista. Dicho grupo contaría con un generoso apoyo por parte del gobierno americano, a cambio de un convenio por demás provechoso para el vecino país del norte, donde entre otras cosas le entregarían la administración de las aduanas nacionales. Canova le planteó este proyecto a Francisco Villa, en un intento de obtener su apoyo, pero claramente el caudillo rechazó la propuesta. Entonces León comenzó a anudar relaciones con conservadores de Estados Unidos y México. En conclusión, ya que Porfirio Díaz había dejado de ser un gobernante confiable para los inversionistas estadounidenses debido a la longevidad del régimen, las complicaciones del proceso sucesorio y sobre todo las preferencias que los científicos comenzaron a mostrar por intereses y negocios con empresarios europeos, estos fueron los principales hechos que alentaron las expectativas en el recambio político prometido por Francisco I. Madero con los intereses norteamericanos en el país. Rafael Tovar y de Teresa menciona en De la Paz al Olvido que el sonorense Manuel Uruchurtu Ramírez, el único mexicano que viajó en el Titanic, viajó a Europa en compañía de otros mexicanos para visitar a un Porfirio Díaz y a su familia, debido a la añoranza que sentían por la Belle Époque.
Sobre el Titanic, el autor también menciona una frase que se marcó en mi memoria. Con el hundimiento del famoso transatlántico en su primer viaje, empieza el fin de la llamada Belle Époque. Después de esto empieza a mermarse la relación entre los países del viejo continente y con ello llegó la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial. Podemos decir que el gobierno norteamericano tuvo participación en el derrocamiento del presidente Francisco I. Madero, así como en el destino del movimiento revolucionario, donde intentaron influir en el curso de este. La Revolución Mexicana tuvo en los Estados Unidos su principal centro de acopio y abastecimiento de armas y municiones, sin olvidar que también dio asilo tanto a los alzados como a los derrotados. En cuanto a Victoriano Huerta, en su exilio, muchos mexicanos también partieron debido a que Venustiano Carranza comenzó con una especie de cacería de brujas en contra de todos los huertistas. Podemos decir que este fue el mayor exilio de mexicanos en toda su historia, dado que muchos apoyaron a Huerta. Él tenía buenos ministros en su gabinete. El problema es que debido a su alcoholismo no escuchaba los consejos de ninguno. William Howard Taft, el presidente número 27 de los Estados Unidos de América, fue un presidente fascista. Hasta a sus propios gobernados no los bajaba de incultos. Por su parte, Thomas Woodrow Wilson, presidente 28, fue más humano. No reconoció a Huerta debido a que llegó al poder de una manera fuera de la legalidad.